Sí, teacher. Okay, that's right. So, ladies and gentlemen, we are going to start the class tonight talking about a topic that is called present simple tense. Entonces, vamos a comenzar esta clase de esta noche hablando de un tema que se llama presente simple. La clase pasada, entonces, nosotros ya vimos unos verbos, una conjugación de esos verbos, verbo to be, pronombres. Ahora, vamos a utilizar todo eso para hacer oraciones en el primer tiempo verbal en inglés que se llama presente simple. Este es el tiempo, no digamos más importante, pero sí como fundamental, porque a partir de allí es que yo empiezo a construir oraciones. Entonces, y se desprenden unas reglas gramaticales que también aplican para otros tiempos verbales. Por ejemplo, para presente progresivo, para presente perfecto. Y entonces es muy importante tener en cuenta que si yo manejo el presente simple, va a ser mucho más fácil poder manejar los otros tiempos verbales. Entonces, todo lo que hemos visto hasta aquí es presente simple. Los números, la fecha, los días, los pronombres, verbo to be, esto es otro verbo, todo a la hora, todo eso es presente simple, chicos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Bueno, cuando hablamos de tiempo presente simple, básicamente hablamos de tareas, rutinas o actividades que yo de manera cotidiana suelo hacer desde que llegué a este planeta hasta que me vaya de aquí. ¿Sí? También lo indicamos, también lo usamos, perdón, para el modo indicativo, que sería más o menos similar en el español. Por ejemplo, yo canto, usted canta, él canta, nosotros cantamos, ¿sí? Ese es el presente simple, que es equivalente a un modo indicativo en español. También en español es el presente simple. Entonces, por ejemplo, miremos estas dos imágenes. En la primera imagen, pues, yo voy a decir, I live in that house. Yo vivo en esa casa. ¿Sí? ¿Hace cuánto vive allí? Pues, desde un tiempo indeterminado en el pasado, llega el presente y se proyectará hasta el futuro. ¿Quién sabe hasta cuándo? Significa que desde que llegó a esa casa, suele estar viviendo allí hasta el tiempo presente. Por eso yo digo, ¿usted dónde vive? No, pues yo vivo en esa casa. ¿Sí? Desde hace un tiempo indeterminado. Ahora, yo voy a decir en la segunda imagen, she runs every day. Ella corre todos los días. Every day, every day. Ella corre todos los días. Es una tarea, es una rutina, es una actividad que de manera cotidiana suele hacer. ¿Sí? Entonces, todos los tiempos verbales en inglés tienen unas keywords o palabras claves. En el presente simple las vamos a llamar adverbs of frequency o adverbios de frecuencia. ¿Sí? Adverbios de frecuencia. Esta palabrita que yo voy a llamar adverbio me indica a mí qué cantidad de veces yo suelo ejecutar esa tarea. Entonces tenemos always, usually, sometimes, never, hardly ever. Sí, hay muchas. Bueno, hay otras más, pero estas son las más usuales. Entonces me indican a mí con qué frecuencia yo ejecuto una tarea o hago alguna actividad. Entonces, por ejemplo, always. Hello, teacher. ¿Cómo? Hola, profe. Hola. Bueno, entonces seguimos. Entonces yo uso always para indicar que 100% de las veces yo hago alguna cosa. Por ejemplo, yo voy a decir, I always wake up at 6 o'clock in the morning. Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana. ¿Sí? Siempre me levanto, siempre. Significa que 100% de las veces yo suelo ejecutar esa tarea. ¿Cuál tarea? Levantarse. ¿Sí? Levantarse. Usualmente, unas 80 veces, perdón, un 80%, sometimes, algunas veces sí, otras veces no, o sea, 50-50, o sea, 50%. Y never, 0%. Nunca ejecuto esa tarea. Entonces, estas palabras clave yo las voy a llamar adverbios de tiempo o de frecuencia. Entonces, ¿qué es un adverbio? Es una palabra que califica, modifica a un verbo. Verbo, adverbio. Verbo, ya sabemos entonces que es cualquier palabra que denota acción o movimiento. Eso es un verbo. Y un adverbio es una palabra que califica o que indica qué cantidad de veces yo ejecuto esa tarea, es decir, con ese verbo. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Está todo claro? Sí. Bueno, Sí, let's teacher. continue. Let's continue. Ahora,
Entonces, miremos, como les decía, entonces con el presente simple, pues yo lo uso para indicar eh, acciones habituales o tareas cotidianas, todo lo que yo hago como con cierta periodicidad, es decir, con cierta frecuencia. Entonces, como ya les decía, esos adverbios indican de qué manera o con qué cantidad de veces pues yo hago esa tarea. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, entonces vemos que hay una línea del espacio-tiempo en el cual inicia en el pasado, llega al presente, tiempo actual, y se proyectará hacia el futuro. Para nosotros, esa acción ocurre en el presente, pero viene sucediendo con cierta periodicidad desde el pasado. Por ejemplo, yo voy a decir, I have a breakfast every day. Yo desayuno cada día. Significa que desde hace mucho, cada día, yo desayuno. ¿Sí? Lo vengo haciendo con cierta frecuencia. En este caso, every day. Entonces, la palabra every es un adverbio. Every day, every night, every week, every Monday, every Saturday, lo que sea every, ¿sí? Que significa cada. Pues, por ejemplo, cada día, cada martes, cada miércoles, cada sábado, cada año, cada domingo, cada fin de semana. Lo que sea cada, every, entonces siempre va a ser presente simple, every. Ok. Entonces miremos la segunda. Ella juega tenis. Entonces yo voy a decir, she plays tennis on Saturdays. Ella juega tenis los sábados. Significa que desde hace unos sábados atrás, muchos puede ser, ella cada sábado ha venido jugando tenis. ¿Sí? Llega el tiempo presente. Supongamos que es sábado. Y dice, ah, mira, ella siempre juega tenis los sábados. Bueno, es una tarea que de manera cotidiana o repetitiva, pues, viene haciendo. Ahora, también lo uso para afirmaciones o hechos universales, cosas que todos damos por sentado y que son irrefutables o que científicamente son demostrables o que son, digámoslo, de manera cotidiana, pues permanentes. Por ejemplo, yo puedo decir, the sun rises every day, el sol sale cada día. Imagínense en un día que no salga el sol. No, pues ese día hasta ahí llegaremos. Entonces, el día lo marca la salida del sol. Por esa razón, pues yo digo, the sun rises every day. El sol sale cada día. Entonces, es un hecho universal, algo que nosotros damos por sentado es irrefutable. También, por ejemplo, decir, lions live in Africa. Los leones viven en África. ¿Sí? Todos estos animales pues son provenientes del África. Significa que siempre han vivido allí. Siempre han estado allí, en África, desde el pasado, presente y continuarán en el futuro. Entonces, esto es presente siempre. Bueno, ahora, también situaciones de larga duración o de larga data que se mantienen en el presente y continúan desde el futuro, pero que tienen un inicio en el pasado. Entonces, por ejemplo, este señor que está en una barca dice, I live in Venice, yo vivo en Venecia. Por ejemplo, yo voy a decir, I live in Armenia, yo vivo en Armenia. O alguien dirá, I am Colombian, yo soy colombiano. Desde que nació hasta que se vaya aquí, seguirá siendo colombiano. Entonces, todas esas situaciones de larga duración durante todo nuestro trayecto de vida es presente simple. ¿Sí? O, por ejemplo, un gusto que alguien tiene. Yo voy a decir, the love opera. Les encanta la ópera o a ellos les encanta la ópera. Significa que en algún momento de sus vidas, en el pasado, se enamoraron de ese género musical y hasta presente todavía lo siguen haciendo. Obviamente mañana seguirán queriendo la ópera, pasado mañana y así. Bueno, también lo utilizamos para instrucciones o órdenes. Entonces, por ejemplo, cómo llevar a cabo alguna actividad, alguna cosa o un proceso. Entonces yo voy a decir, first, you fold the paper in half. Primero doblas el papel por la mitad. En este caso, ¿qué estoy haciendo yo? Siguiendo una instrucción, o sea, un proceso. Entonces noten que aquí estoy utilizando los números ordinales. First, second, third. ¿Sí? Para llevar a cabo un proceso o una orden. También yo le puedo dar a alguien una instrucción. Por ejemplo, you take your cash and then the credit card. Coges tu dinero y luego la tarjeta de crédito. ¿Qué le estoy haciendo ahí? Indicándole cómo lo hace. O sea, puede ser una orden o un proceso. En este caso también utilizamos entonces presente simple. Bueno, entonces también lo puedo utilizar para mencionar situaciones que ocurren mientras alguien está hablando. ¿Sí? Eso es presente simple. Por ejemplo, uy, venga, qué pena, pero yo no le entiendo. ¿Sí? O qué pena, perdón, voy a contestar una llamada. Eso es presente simple. Entonces miremos la imagen.
aquí alguien está hablando, esto parece mandarín, y le dice, I understand what you are saying. No entiendo qué está diciendo. ¿Sí? Esto es presente simple. Está ocurriendo justo ahora. O por ejemplo, she has a new motorbike. Ella tiene una moto nueva. Hace un tiempo la compró, digamos 2 o 3 días, no hace mucho, y la está estrenando hoy. Entonces yo digo, ay, mira, compró moto. Entonces, qué chévere, es presente simple. ¿Sí? Todo esto es presente simple. Bueno, entonces, hasta ahí alguna pregunta, chicos. Preguntas, dudas. No, teacher. Bueno, very good. That's very good. Listo. Entonces tenemos que, número 1, tiempo presente simple lo utilizamos para el modo indicativo en español, ¿sí? Cosas que yo hago de manera cotidiana. Todo lo que yo hago en mi rutina diaria es presente simple. Yo camino, yo respiro, yo vivo, yo pienso, yo almuerzo, yo como, yo trabajo, en fin. Ella trabaja, ella piensa, ella camina, ella vive, en fin. Todo eso es presente simple. Los leones viven en África, el agua moja, el calor, el fuego quema. Todas esas cosas que yo que yo doy por sentado y que son irrefutablemente, pues que son de manera irrefutable y que yo ya no puedo controvertir, todo eso es presente simple. ¿Sí? Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, hay unas reglas gramaticales. Vamos a ver de qué se trata. Estas reglas gramaticales, ¿cuál es la ventaja? Que todas estas reglas gramaticales recaen en su mayoría sobre estos tres eh, pronombres personales. She, he, and it. O sea, las terceras personas del singular. Entonces, casi que la mayoría de estas reglas gramaticales están en uso con estos tres pronombres personales. She, he, and it. ¿Qué son las terceras personas del singular? Pues por eso son tan importantes esas tres. Bueno, antes de seguir, hay una encuesta allí en el chat. Hay un link, hay unos links. Entonces, por favor, para que ingresen allí, luego de la clase, ingresan allí y por favor, entonces realizan esa encuesta, ¿sí? Entonces, por favor, para que todos hagan esa encuesta. ¿Listo? Los enlaces están allí en el chat. Entonces, al final de la clase, hacen esa encuesta. ¿Listo? Bueno. Los que ya la hicimos hay que volver a hacer. ¿Cómo? Los que ya la hicimos hay que volver a hacer. No, sí, ya la hicieron, ya listo, no hay problema. Ya la hicieron. Ok. Ok, listo, bueno. Como les decía, entonces, las reglas gramaticales van a recaer en la mayoría de casos sobre estos tres. She, he, and it. Las terceras personas del singular. Entonces, ¿qué dice la primera regla? Dice que en oración afirmativa, tercera persona del singular, verbo lleva la S. Miremos acá. Yo voy a decir, he wants, él quiere. She needs, ella necesita. He gives, él da. She thinks, ella piensa. Noten que a los verbos, al final yo les agrego una S. ¿Por qué? Porque estamos hablando en tercera persona. He, she, and it. ¿Sí? Ahora, bajo esa misma premisa, ¿cuál? Oración afirmativa, tercera persona del singular. Pero cuando es un verbo monosílabo terminado en Y y precedido de una consonante, quito la Y y agrego IES. Por ejemplo, tengo el verbo fly, que es el verbo volar. Conjugado en tercera persona, yo digo, he flies, él vuela. O digo, she cries, ella llora. Noten que el verbo es cry, pero al aplicar esta regla, porque es oración afirmativa con tercera persona, omito la Y y agrego IS. ¿Sí? Bueno, hay unas excepciones. Por ejemplo, verbo monosílabo terminado en Y, pero en lugar de ser precedido por una consonante, lo precede una vocal. Una vocal, por ejemplo, play, simplemente agrego la S, plays. O pray, simplemente agrego la S, prays. Play, que es el verbo jugar, y pray, que es el verbo orar. Solamente agrego la S. ¿Sí? Bueno. La otra regla dice que cuando esos verbos terminan en SS, SH, CH, X, Z y O, agrego ES. Por ejemplo, he passes, she catches, he fixes,
It pushes. El verbo es pass, el verbo es catch, el verbo es fix, el verbo es push. Pero como son terceras personas, he, she, and it, en oración afirmativa agrego es. ¿Por qué? Porque noten que este verbo termina en ss, este otro en sh, este otro en x y el otro en sh. Por esa razón agrego es. Eso es lo que debo tener en cuenta allí. Por último, necesito usar para negaciones y preguntas dos auxiliares. ¿Cuáles son? Do y does. Do y does. Para una oración negativa y una pregunta, necesito utilizar auxiliares do y does. ¿Por qué razón? Resulta que el inglés es un idioma muy minimalista. Entonces, lo que ellos hicieron fue, para evitar conjugar verbos como lo hacemos en español, se inventaron dos palabritas que las llamaron auxiliares. Auxilian al verbo para dejarlo igualito sin conjugarlo. Eso se lo inventaron ellos. Nuestro idioma no tiene eso. Por esa razón, nuestro idioma es más complejo, porque yo debo aprenderme la conjugación de cada verbo en todos los tiempos y con cada pronombre. Y todos cambian, mientras que el inglés no. La única vez que el verbo cambia es en la oración afirmativa. De resto, no. Vamos a mirar entonces. Igual, no se preocupen, chicos. Toda esta carreta, pues, al momento de uno decir, uy, no, pero ¿qué es todo eso, por Dios? Cuando uno ya pone todo eso en función de un verbo, uno ya se da cuenta que, bueno, en realidad no es tan difícil. ¿Sí? Entonces, hasta ahí todo bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, profe, bien. Bueno, ahora miremos entonces. Pongamos toda esta carreta en uso. Entonces, vamos a construir oración, ¿sí? Entonces, siempre que yo voy a hacer una oración, la estructura simple de una oración o la estructura universal siempre va a estar entonces compuesta por un sujeto, un verbo y un complemento. Esa es la estructura universal de una oración. Siempre, siempre voy a tener esos tres elementos. Si uno de esos elementos, perdón, no está allí, entonces ya deja de ser una oración. Bueno, entonces ahora, el sujeto es de quien yo voy a hablar, así como lo hicimos con el verbo to be. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a utilizar lo mismo para construir oraciones con verbos que no son to be. Ahora, sujeto. Bueno, yo voy a hablar de Peter. Listo. Esta es la persona de quien yo voy a hablar. Peter. Ese sujeto también lo puedo reemplazar ¿por quién? Por un pronombre. Pero en este caso debo mencionarlo porque apenas voy a iniciar la oración. Yo voy a decir Peter. Voy a hablar del verbo read, que es el verbo leer. Entonces yo digo Peter reads. Pero aquí hay un sometimes. Este es un adverbio. Entonces resulta que los adverbios, que son palabras que modifican o califican el verbo, siempre van a estar entre el sujeto y el verbo. Entonces yo digo, Peter sometimes reads. Sometimes read. Entonces yo voy a decir, Pedro algunas veces lee. Sometimes read. Sin embargo, ¿qué nos faltaría agregar aquí en el verbo? ¿Quién me dice? ¿Qué falta agregar ahí en el verbo? La S. La S, exacto, muy bien. Entonces, para tener en cuenta el uso de estas normas gramaticales, como estamos hablando en tercera persona, Peter es tercera persona, yo digo, Peter sometimes reads. Bueno, ahora, yo puedo agregarle un complemento, es decir, información adicional. Dice, Pedro algunas veces lee. Sí, está bien, pero ¿qué lee? Entonces yo voy a decir, entonces yo puedo decir, the magazine. Entonces, él algunas veces lee la revista. Bueno, yo voy a decir, Peter sometimes reads the magazine. Él algunas veces lee la revista. Ahora, esta oración que yo tengo aquí afirmativa vamos a hacerle una conversión a una pregunta. Convirtámosla en una pregunta. La estructura me dice que yo debo utilizar un auxiliar. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cuál es la clave de esto? Seguir exactamente lo que dice la estructura. Esto es utilizar una palabra en una ubicación específica. Es todo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el auxiliar que debo utilizar aquí? ¿Quién me dice qué auxiliar debo utilizar? Teniendo en cuenta esto. Das. Does. Sí, señor, that's right. Yo voy a utilizar does, porque estamos hablando de Peter, o sea, tercera persona del singular, he.
Entonces yo voy a decir, does he, ahora sí puedo utilizar he, porque previamente ya había mencionado a Peter. Voy a reemplazarlo. Does he, ahora, ¿cuál es el verbo? Read. Ahora, la pregunta es, ¿agrego la S? ¿Qué creen ustedes? Not. Así es. No. No agrego la S. La S solamente oración afirmativa. Solamente oración afirmativa. Como esto es una pregunta y ya tengo un auxiliar aquí, por esa razón omito la S. Entonces voy a decir, does he read the magazine? Y al final, question mark. ¿Sí? En español, nosotros abrimos y cerramos las preguntas. Eso lo hacemos en español. Pero en inglés, no me salió acá, bueno. En inglés no es necesario hacerlo. Por esa razón, miren que el inglés es más sencillo. Does he read the magazine? Bueno, ahora, como yo tengo un adverbio acá, entonces debo otra vez mencionarlo aquí. ¿Dónde lo pongo? ¿Quién me dice? ¿Dónde pongo ese adverbio? ¿Quién me dice? Bueno, el adverbio yo lo pongo exactamente donde está el cursor. Después del pronombre y antes del verbo. En ese espacio viene el adverbio. Entonces yo voy a decir aquí. Does he sometimes read the book? Él algunas veces lee los libros. Lee la revista. Bueno, este tipo de pregunta, pues entonces solamente admite dos respuestas. Una afirmativa. Yo voy a decir yes, he does. Como preguntan con does, entonces respondo con does. Listo. Yes, he does. Ahora, de manera negativa voy a decir no, he does not. O, haciendo la contracción, entonces voy a decir doesn't, que es una contracción. ¿Qué es una contracción? Pues entonces es comprimir este does not para volverlo en una palabra nueva que se lee como doesn't. Es una contracción negativa. Bueno, entonces, estas dos pues son respuestas cortas a esta pregunta. Ahora, vamos a hacer una negación. Neguemos todo esto. Yo voy a decir, él no lee la revista. Bueno, entonces el sujeto, he, que es de quien yo estoy hablando. O también puedo mencionar a Peter. Bueno, ahora. De acuerdo a la estructura, pues me dice que debo utilizar el auxiliar. Luego el auxiliar, not. Luego el verbo, que es read. Agrego la S aquí. No. Así es. No agrego la S. He does not read the magazine. Y de esta manera, entonces ya hice la negación. Listo, chicos. Entonces ya hice oración afirmativa, oración de pregunta y negación. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Está claro hasta ahí? Profe, y el sometimes ahí en negativo no se Sí, pone, profe, ¿qué? está bien. Bueno, es cierto. Como es una negación, yo voy a decir definitivamente él no lee. Como no lo hace, Ok. entonces, ¿para qué voy a decir? Venga, él no lee algunas veces. No, pues simplemente no lee ya. No significa que no lo pueda poner. Si quiero, lo pongo. ¿Sí? Pero como es una negación, pues definitivamente omitamos. No es necesario ponerlo, pero si lo quiero poner, está bien. ¿Sí? Bueno. Ahora, chicos, entonces, hagamos otra oración. Pero vamos a seguir hablando de este sujeto Peter. Y voy a decir que él bueno, entonces vamos a ver. Así que ve televisión en la noche. In the night. Bueno. Listo, borremos esto acá. Y vamos a hacer esta oración. Bueno, entonces ya tenemos que en oración afirmativa, verbo lleva la S. ¿Sí? Bueno, cuando los verbos terminan en S, SH, X, Z, I, O, agrego S. Cuando los verbos terminan en Y, aparecido de consonante, agrego IES. Bueno, entonces, miremos, pues hagamos esta. Vamos a hablar del mismo sujeto, o sea, de Peter. Listo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es watch. Ah, pero ¿qué dice la regla? Devolvámonos entonces. Como ese verbo,
Exacto, como ese verbo termina en CH, ¿qué debo agregar yo? Debo agregar ES. Listo, entonces voy a decir, Peter watches. Listo. Peter ve televisión. Peter watches TV. ¿En qué momento lo hace? Ah, en la noche. TV in the night. Listo. Él ve televisión en la noche. Listo. Peter watches TV in the night. Bueno, ahora, convirtamos esto en una pregunta. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué le agrego para la pregunta? Does. Exacto. Entonces utilizo el auxiliar porque es una pregunta. Simplemente es colocar la Does palabra. he? Exacto, que la estructura dice que ponga. Entonces yo digo, does he, ¿qué sigue? Watch. Watch. TV in the night. Y de esa manera, entonces ya está la pregunta. Como es question mark, perdón, como es pregunta, entonces debo agregar question mark al final. Question mark al final, listo. Does he watch TV in the night? Ahora voy a decir, yes, he. ¿Con qué respondo? ¿Quién me dice? ¿Con qué respondo? Does. Yes, he Ah, does. yes, he does. That's right. Porque me preguntan con does, entonces respondo con does. Listo. Ahora voy a decir, no, he does not. He does not. ¿Cómo es la contracción? ¿Quién me dice? Doesn't. Doesn't, that's right. That's Muy it. sencillito. Doesn't, entonces es la contracción. Listo. De las dos maneras puedo responder. Entonces ahora sí. Hagamos la negación, listo. ¿Quién nos dice cómo sería esa negación? ¿Cómo quedaría? He doesn't Ujú. watch TV in the night. That's right, that's good. He doesn't watch TV in the night. Él no ve televisión en las noches. He doesn't. Teacher is missing the verb. I'm sorry, yes. Ahora sí. He doesn't watch TV in the night. Él no ve televisión en la noche. Listo. Entonces, de esta manera ya conjugamos este verbo en presente. Entonces, ahora, cuando yo hablo de conjugar, es precisamente esto. Es coger ese verbo y ponerlo en uso de una persona. Una persona va a coger ese verbo y lo va a usar. Entonces, por esa razón, debo agregar la S, ES o IES cuando estamos hablando de he, she, and it. ¿Sí? Ahora, veamos el otro caso. Cuando ya no estamos hablando en terceras personas, sino que ya hablamos, por ejemplo, en plurales. Entonces yo voy a decir Peter, Michael, and Robert. Listo. Bueno, Peter, Michael, and Robert. Ellos tres. Pero ya no voy a poner otro verbo, play. Voy a decir otra cosa. Voy a decir que ellos juegan video games. Entonces, video games. Listo. Entonces, Peter, Michael, and Robert play video games. Hagamos esta oración. Bueno, ¿de quién estoy hablando yo ahí? ¿Cuál sería el sujeto en esta oración? ¿Quién me dice? ¿Con qué lo puedo reemplazar? Ellos. Ajá, ellos, that's right. They. Entonces, para yo no hacer esa lista tan larga de gente, simplemente que digo, pues ellos, They. they, bueno. Ahora, ¿cuál es el verbo? Play. Play. ¿Le agrego algo al verbo? ¿Debo agregarle algo? IS. Ojo, No, not. ojo. No. Solamente esta regla. Solamente la S. No, ojo. Solamente estas reglas se aplican para estos tres, los que yo She, tengo he, aquí it. subrayados con amarillo. Estas reglas solamente aplican para esos tres. Para los demás, no. Entonces el verbo queda igualito, chicos. No hay que ponerle, no hay que quitarle, no hay que agregarle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es they, we, you, and I. Siempre que entonces esa oración esté con estos pronombres, el verbo queda igualito. Ni le quito, ni le pongo, ni le agrego. Por eso les decía
que estas reglas del presente simple aplican solamente para she, he, and it, para las terceras personas. Para los demás, no. Entonces simplemente digo, they play video games. Ellos juegan videojuegos. They play video games. Listo. Ahora, pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Quién me dice cómo sería? Do. Ajá. Utilizo do. ¿Por qué razón? Pues miren la tablita. They do. Listo. Entonces digo yo. Do they play video games? Do they play video games? Listo. Y question mark al final. Entonces, noten que el verbo no cambió. No cambió. Ni siquiera en la afirmación cambió. Quedó igualito. Esto es lo bueno del inglés, chicos. Que el inglés no tiene esa conjugación tan tremenda de verbos como la tiene, por ejemplo, el francés, el portugués, el alemán, el español. ¿Sí? Pues gracias a Dios ustedes hablan español y están aprendiendo inglés, y no el caso contrario. Entonces, yo voy a decir yes. They, ¿con qué respondo? Do. Yes, they do. Listo. Do. Como preguntan con do, pues entonces respondo con do. Listo. Negación, entonces, ¿cómo sería? No. They do not. O de manera contractada, don't. ¿Sí? Esa sería la contracción. Ahora, voy a negar esto. Listo. Neguémoslo. ¿Cómo sería entonces? They don't play They don't play video games. Ellos no juegan videojuegos. Bueno, y de esa manera entonces estoy conjugando oraciones, perdón, estoy conjugando verbos para hacer oraciones en inglés. Ah, perdón, they, aquí falta la Y. Listo. ¿Qué tal hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Para los demás, ¿qué tal está Mr. Albert Marín, Tatiana, Mr. Juan Pineda, Sebastián Delgado, bien, Alejandro? Bien, profe, bien. Todo bien, profe, todo bien. Bien, very muy good. bien. Bueno, me parece excelente entonces, chicos. Bueno, entonces ahora les voy a poner una oración y la van a hacer ustedes en sus cuadernos, en su computador, en lo que tengan allá. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Entonces yo voy a decir, perdón, es este, my dog, o sea, mi perrito, my dog. Listo. Van a hacer ustedes esta oración solitos. En este caso, esta oración, estamos hablando de un perrito. Como el perrito no tiene nombre, entonces yo lo puedo reemplazar por ¿qué pronombre? ¿Quién me dice? It. Por it. That's right. Listo, chicos. Hagan pues esta oración. Con afirmación, pregunta, respuesta positiva y negativa y negación al final. Háganlo ustedes entonces. Cuando terminen, entonces me dicen.
Okay, teacher. Are you ready? Everybody, Finish. everybody Finish. finish? Okay, that's right. Entonces esperemos un Yes. momentico, porfa, que terminen los otros. Everybody finish? ¿Terminaron? Yes. Mr. Albert, ok. ¿Los demás? Tatiana, Lina, Jessica, Julián. Finish. Ok, listo. Bueno, ok, that's right. Hagamos pues esta oración entre todos. Miremos pues, entonces. Ya, Listo, entonces te escucho. Entonces, di pues la primera. ¿Cómo que haría la primera? ¿Quién es la primera? My dog Ujú. My dog. runs sometimes. Bueno, ojo, el primer error. ¿Qué debo colocar yo aquí? Primero el adverbio. My dog sometimes. Ujú. Luego, ¿qué sigue? Run in the park. Run in the park. Runs in the park. Entonces, como es Runs. tercera persona del singular, por esa razón, el verbo run, que es el verbo correr, debe llevar la S. My dog sometimes run in the park. Bueno, entonces, recuerden que el adverbio siempre va a ir después del pronombre y antes del verbo. Entonces, después del pronombre es my dog y antes del verbo es run. Entonces, en este espacio va a venir el adverbio. Siempre va a venir ahí, chicos. Siempre va a venir ahí. My dog sometimes runs the park. Tercera persona del singular, verbo lleva la S. Listo. Auxiliar. Dime. Y si le puedo poner el it en vez de McDog. Sí, también. Pero es bueno que en la primera oración yo utilice el sustantivo para identificar de quién está hablando. Porque, por ejemplo, supongamos que yo voy y me la encuentro. Estamos caminando y yo digo, ay, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Entonces alguien me pregunta, ¿usted qué está haciendo aquí? Ah, pues, esperando que corra en el parque. Y yo le decía, ¿que corra quién? Ah, pues mi perro. Ah, si yo le hubiese dicho, esperando que mi perro corra en el parque, de inmediato estoy mencionando el sustantivo. Y ya no tengo que darle explicación para referirme a quién. Entonces, por eso en la primera oración yo debo mencionar el sustantivo. En este caso, mi perro, my dog. Listo. Question. Hagamos pues la pregunta. ¿Cómo sería? Do. ¿Cómo? Do. Ojo. That's it. Es that. That's it. Ujú, porque yo estoy hablando de it. Sí. Entonces yo digo, that's That's it. it. Ujú. the runs. Sometime run. Entonces, that's it. Otra vez. Adverbio. Sometimes. Sometime Run. run Agrego la in S. the park. No. No. Omito la S. Porque In the solamente park. se agrega en la primera oración, o sea, en la afirmación. Does it sometimes run there? Ese there lo utilizo para indicar allí. ¿Dónde allí? Pues en el parque. Entonces, para no ser muy repetitivo e ir agregándole palabras al léxico, pues entonces utilicémoslas. Does it sometimes run there? Ah, corre él allí algunas veces. Bueno. Respuesta afirmativa, voy a decir yes. ¿Qué sigue? Does.
Yes, it does. It. Como está hablando del perrito, por esa razón debo mencionar aquí de nuevo el pronombre. Yes, it does. Negación. It does not. Ujú. Does not. It. Perdón, it does not. O doesn't también. Listo. Voy a negar esta afirmación. Neguémosla. ¿Cómo sería? Sería does not. It does not. Yo digo, it does not run there. O in the park también, si lo quiero ser más preciso. In the park. It does. It does not run there o it does not run in the park. Entonces cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, chicos. Hasta ahí, claro. ¿Qué tal el inglés? Está un poquito más fácil. Bien. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿qué tal? Ahí vamos. Pues Very que good, te guía, teacher. profe, ahí vamos. Ahí vamos, pero ¿les parece ahorita un poquito más fácil que antes? Sí, sí, claro. Ujú. De pronto para algunos, pues ya tienen un poquitico más de conocimiento, o conocen más, o han estudiado, o han vivido por fuera, entonces les parece, es mucho más sencillo. Para otros no tanto. Sin embargo, chicos, consejo que yo les doy, y síganlo, era lo que me decían a mí en la universidad. A usted lo ponen a hacer un ejercicio, y usted empieza como loco. Y usted dice, ay, venga, pero es que ¿por qué no me da? Y a usted le dicen, usted siguió la fórmula. Ay, no, siga la fórmula, siga las reglas. Lea las reglas. Si yo hago lo que me dicen, un paso a paso, yo voy a llegar a un producto. Y el producto, seguramente, cumpliendo ese paso a paso, va a ser exitoso o va a ser correcto. Entonces, recomendación, sigan esas reglas. Pongan el sujeto en el sujeto, el verbo en el verbo, el complemento en el complemento, el auxiliar. Si yo no sé cuál auxiliar es, miren en la tablita. En la tablita está. Entonces no se pongan a dar vueltas y a divagar. Ay, ¿será do o será das? Ay, es que yo no le den vueltas. En la tablita está. Lo mismo para las demás oraciones. Si es pregunta, pues sigan la estructura de la pregunta. Si es negación, sigan la estructura de la negación. De esa manera no dan vueltas, no divagan y van al punto. Y lo más cierto es que les va a dar como debe ser. Sí, simplemente siguiendo reglas o siguiendo instrucciones. Esa es la clave para esto. Bueno, chicos, entonces, hasta aquí bien, preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos. ¿Qué dice? Nada, teacher, nada. Listo. ¿Qué dice Jessica, Mr. Juan Pineda, Juan David, Diego, Sandra Vargas? Bien, profe. Bueno, Very good, profe. Very good, teacher. Very good. entonces, antes de continuar, miremos si ya llegó Jonathan Giraldo. Jonathan Alexis Agudelo. ¿Ya llegó? No, este muchacho no sé qué le pasaría. Bueno, en fin. ¿Ya llegó Juan David? Juan David, bueno, ¿ya llegó? Sí, profe. Listo, ya está. Ahora falta Celis Diego Alejandro. Celis Diego Alejandro. Bueno, ahí lo veo, pero no contesta. Listo. Y Corrales Duque Jessica. Presente, profe. Listo. Gallego Pérez Juan José. Profe, presente. Listo. Y por último faltaría Vargas Celis Sandra Joana. Oh, profe, buenas noches. Hola. Listo. That's great. Listo, chicos. Entonces, como aquí ya no hay preguntas, entonces vamos por favor a la plataforma. Entonces todos ingresen por favor a la plataforma. Como nosotros tenemos una clase que no vimos, por eso entonces vamos a terminar una semana corrida, ¿sí? Porque hubo 1 de mayo, pues que fue festivo, ¿sí? Entonces, deberíamos estar en la semana del 18 al 24. Pero entonces, como tenemos una semana atrasada, vamos a ingresar a la semana del 11 al 17.
Y allí entonces está el ejercicio. Entonces allí van a encontrar exercise 1 and exercise 2. Bueno, entonces me dicen porfa cuando ya ingresen allí. Listo, profe. Listo, entonces, bueno, están todos en el ejercicio que dice presente simple 1. What's the best word to complete the sentence? ¿Están todos ahí? Sí. Yes. Listo, entonces esperen, yo se los comparto pues acá. Y les digo qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, es muy sencillito. Hay unas oraciones y hay 3 verbos. Ustedes van a darle clic en cuál es el verbo correcto de acuerdo a la descripción de la oración. Hagamos el primero. Dice, the bank at 4 o'clock. Estamos hablando del banco. ¿Por qué pronombre puedo reemplazar al banco? ¿Quién me dice? For it. De inmediato yo ya sé que es tercera persona del singular. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta eso, entonces, ¿cuál es la correcta conjugación del verbo close? Es el verbo cerrar. Closes, closes o close. La primera, la. Ajá, that's right. Hey. Correct. Entonces ustedes van a hacer el resto hasta que completen el ejercicio. ¿Sí? Al final, pues entonces les va a salir un resultado acá, chicos. ¿Cuántas de cuántas respondieron? Le toman print screen a ese resultado, o sea, un pantallazo, lo pegan en Word. Luego que hagamos el otro ejercicio, hacemos lo mismo y suben un solo documento en Word de esos 2 pantallazos. Pero recuerden que ese documento en Word, por favor, lo convierten a PDF. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces ahora les voy a mostrar el otro ejercicio. Entonces, esperen, yo les comparto el otro y les indico cómo lo vamos a hacer. Ah, se me perdió. Bueno, ya vuelvo otra vez. Bueno, ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí entonces vamos a hacer oraciones de manera afirmativa, negación y pregunta. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ustedes van a construir la oración. Entonces, por ejemplo, hagamos la primera. Dice, and work in a languages school. Entonces, Ana trabaja en una escuela de idiomas. Bueno, yo debo conjugar el verbo que está entre paréntesis. Entonces, voy a decir work. Pero como es tercera persona del singular, ¿qué debo agregarle al verbo, chicos? As. La S. Entonces, yo voy a decir, and works in a languages school. ¿Listo? Bueno, y ustedes entonces van a hacer todas las oraciones. Al final, entonces, les va a salir el resultado, le dan check y allí les sale el resultado, ¿sí? Bueno, entonces completen este, por favor. Entonces van a hacer esos 2 ejercicios. Vamos a estar entonces conectados hasta las 8:30. No nos vamos a ir. Vamos a permanecer aquí. Hagan los ejercicios. Yo voy a estar aquí presente para resolverles las dudas que tengan con el desarrollo de estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, comencemos, chicos. No se vayan a salir y yo me quedo acá para resolver las preguntas que tengan. Sí. terminamos Qué antes. pena, usted me va a matar. ¿Cómo? Que qué pena, usted me va a matar. En la primera explicación me salí de la pantalla. Ah, no importa. El Otra vez primer puede ejercicio, por favor. No, otra vez puede volver otra vez a ingresar. No hay problema. No, sí, pero me perdí de la explicación. ¿De cuál? ¿Del primero? Sí, del primero. Ah, bueno. Entonces, miremos otra vez. Pero yo le comparto el primero. Bueno. Pero yo miro aquí algo. Ya no me sale la opción. Ah, ok. Listo. Voy a compartirle entonces el primero. Profe, o sea que si terminamos antes de las 8:30. Sí, está bien. Si termina antes de las 8:30, sube el ejercicio y ya puede salir. Pero la idea es que hagamos el ejercicio en horario de clase y que lo suba. Porque si tiene alguna pregunta que podamos de una vez aclarar y corregir aquí, entonces es el tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces te explico. Lo que vamos a hacer aquí es, tengo 3 posibilidades de verbos y que de acuerdo entonces a la conjugación de la oración, teniendo en cuenta el pronombre,
pues voy a darle clic en cuál es el correcto. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, completo todo y al final en esta parte de aquí me sale el resultado. Le tomo pantallazo del resultado y lo pego en Word. De igual manera, hago lo mismo con el segundo. Tomo el pantallazo del resultado y lo pego en Word. Convierto ese documento de Word a PDF y subo el ejercicio. Listo, chicos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Yo voy a estar aquí conectado. Listo. Ok. Here we go. Profe, Sí, te escucho. teacher, una consulta. Si Sí. uno entra y de pronto se le salió y uno vuelve e ingresa, ¿cierto que salen diferentes los ejercicios? Sí, salen diferentes los ejercicios. Ah, no importa, ¿cierto? Sí, no, no importa. Ah, bueno, hágale, gracias. Bueno.
Profe, ¿me puede mostrar un momentico el cuadrito que estábamos viendo cuando iniciamos la clase? Porfa. Sí, ya lo comparto. Teacher, I am finished. Profe, el que termine toca que esperar. Si ya terminó, ya puede salir, ¿sí? No hay problema. Listo, profe, ya lo subí. Listo, excelente. Listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno, Hasta hasta luego. luego.
Listo, profe, ya le envié. Listo. Bien.
Profe, profe, Sí, cuénteme. profe, lo que pasa es que con lo de las preguntas, Sí. yo me salen bien, solamente que el aplicativo me lo saca mal porque no la escribí en mayúscula. Pues la Ah, sí, primera tranquilo. letra. No hay problema. Tranquilo, fresco, no hay problema. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Bueno. No. Listo, teacher. Chao. Listo, nos vemos entonces la próxima. Okay. Okay, see you next time.
Profe, ya terminé. Chao. Listo, chao. Entonces nos vemos la próxima clase. See you next time. Teacher, muchas gracias. Hasta luego. Okay, goodbye. See you next time. Listo, teacher, finish. Okay, see you next time. Goodbye, teacher. Okay, goodbye.
Profe, listo, gracias. ¿Listo? Chao, nos vemos entonces la próxima. Bye, profe. Bueno, Ok, chao. bye. Esté bien, gracias. Igualmente. Profe. Profe. Sí. Ya lo acabé de subir ¿Listo? a la ¿Está bien? plataforma. No hay Bueno, problema. bueno, profe, feliz noche. Muchas Ok. gracias. See you next time. Julián y Lina, bueno, entonces terminan de hacer el ejercicio y lo suben a la plataforma. Si tienen alguna pregunta, yo entonces les respondo por WhatsApp. ¿Listo?
Ay, sí, profe, ya casi va a terminar. Listo, dale, no hay problema. Gracias, profe. Bueno.